En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Omnipotente Padre de amor, todopoderoso Dios, nos presentamos delante de ti, alabando tu santo nombre, agradecidos de todo corazón, Padre, por la gracia que has tenido para con nosotros. La gracia de permitirnos conocerte, de permitirnos conocer tu obra, de experimentar todo el poder de la manifestación del Espíritu Santo a través del altar viviente, amado Dios, y de poder también recibir todas esas enseñanzas, Padre, que nos llevan de reconocimiento en reconocimiento. Así como nuestro Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo cuando viniera nos llevaría de verdad en verdad, esto es lo que experimentamos cuando estamos ante tu presencia, cuando, amado Dios, vivimos un servicio divino. Padre, en cada oportunidad es algo único y queremos rogar también tu ayuda para que no lo demos por sobreentendido, sino que realmente nos preparemos para este encuentro contigo. Amado Dios, rogamos que haya un profundo silencio en el alma, porque eres tú el que hablas. Que nos ayudes a despojarnos de pensamientos, espíritus y potestades, para que sea solo la manifestación del Espíritu Santo la que colme nuestros corazones y, Padre amado, podamos vivir una hora en el cielo. Santifícanos para ello, amado Dios, y rogamos en esa santificación la perfecta comunión entre todos, Padre, tomado de nuestro apóstol de distrito y así el apóstol mayor, con los diferentes vocales en las diferentes comunidades en esta mañana, como así también, amado Dios, conformando todos la gran comunidad, con aquellos que nos han precedido al más allá, que podamos llevar el gozo de saber que desde ambas márgenes del río de la vida nos vamos preparando para ese momento culminante donde nos habremos de volver a encontrar y juntos, Padre, podremos ser una sola cosa en Cristo, en las bodas del Cordero, y servirte, Padre, y servir a nuestros semejantes de todas las épocas, Padre, para que todos tengan esa oportunidad única, maravillosa, de poder vivir en la nueva creación, Padre, siendo todos una sola cosa en Cristo, en ti, amado Dios. Padre Celestial, tú sabes lo que pasa por cada corazón, tú sabes, Padre, donde quizás la salud es lo que falta y quizás desde largo tiempo, amado Dios, que siempre podamos saber que tú a través de nuestra alma y a través del Espíritu nos das todo lo que necesitamos. Que más allá de que el cuerpo se vea resentido, Padre, nuestro gozo está en ti y queremos hacer tesoros en el cielo, donde no cambian su valor. Que, Padre, más allá de que quizás antes cada hermano podía hacer diferentes cosas y hoy hay limitaciones, el alma es libre, porque la colocamos bajo tu divina voluntad. Y, Padre amado, entonces sentimos la verdadera libertad. Nuestro espíritu, amado Dios, puede regocijarse de todas las enseñanzas que tú nos das. Y la conjunción del alma y el espíritu, Padre, lo que llamamos el corazón, Padre amado, siente bienaventuranza cuando tú te inclinas hacia nosotros para mostrarnos todas las maravillas de tu ley. Amado Dios, te agradecemos lo que hoy podemos festejar. Cristo vive y nosotros con Él, y tenemos la oportunidad de vivir en Él para siempre. Amado Dios, también tú sabes las preocupaciones y las incertidumbres que están en cada alma y en cada corazón. Que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ningún hijo tuyo se sienta solo, porque no lo está. Y que de esa forma, amado Dios, esas incertidumbres y esos temores que quizás aparecen en el alma sean despojados de nuestras almas, porque confiamos en tus brazos, porque sabemos que tú nos llevas en ellos. Y que de esa forma, amado Dios, podamos dejarnos conducir hacia el día de los días. Amado Dios, ahora te rogamos que nos hables, que seas con nosotros en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para esta mañana se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hasta allí.
Amados hermanos, en primer lugar quisiéramos compartir los cariñosos saludos del apóstol del distrito, como así también de los apóstoles y de los obispos. Y también que nos podamos sentir muy bienvenidos a la casa del Señor, porque no se trata del lugar, del ámbito material donde estamos, sino que se trata de que por gracia hemos invocado la Divina Trinidad y ahora se hace presente Dios, el Trino Dios entre nosotros. Y entonces estemos donde estemos, entonces se convierte en un espacio espiritual, en un lugar santo, y que así entonces también, como hemos rogado, podamos santificar el alma. Y en esta oportunidad tenemos la alegría también de poder vivir un servicio divino tan especial como lo es el de Pascua, y hay una lectura bíblica. Le pedimos a la hermanita Cintia, entonces ella habrá de leer Juan, el capítulo 20, versículos 1 al 10 y 19 al 23. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado el sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Hermanos, de ese relato, algunas imágenes. Esa noticia que recibieron acerca del sepulcro abierto y por qué los discípulos habrían ido corriendo. Sin dudas que sentían en el alma que algo especial estaba pasando. No era simplemente que se habían llevado el cuerpo del Señor como lo asumieron en un principio, sino que cuando está la fe, cuando está esa cercanía con el Señor, cuando experimentamos a Dios, sabemos que todo es posible. Y cuánto entusiasmo surge en el alma, en el corazón. En el relato, en la lectura recién decía, uno corría más rápido que el otro. Y bueno, y uno de los discípulos, pero se quedó en la puerta, y después Pedro entró. Ese relato con tanto detalle acerca de ese momento. Nos hace sentir, hermanos, el entusiasmo por las cosas que Dios ha creado, lo que también hace su plan de salvación y el futuro que tenemos. Y también el encuentro de Jesús, ¿no? Paz a vosotros. Que ahora también en este servicio divino, estemos en la situación que estemos, podamos recibir la paz de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y que en ella, hermanos, podamos vivir con profundidad todo lo que el amado Dios nos quiera mostrar por su palabra, lo que ya nos ha ido mostrando a través de esta lectura bíblica. Y hoy tenemos esta
este texto de la carta a los Corintios, que el apóstol Pablo había formado esa comunidad, pero ahora ya hacía unos 3 años estaba en Éfeso y recibe comunicación de los hermanos de la comunidad de Corinto, comentándole que habían problemas. Entonces escribe sus cartas para también atender esta necesidad. Y una de las situaciones que se planteaban allí era que había una tendencia a dejar de creer en la resurrección de los muertos. Habían dudas acerca de esto y el apóstol sin más demora contesta a estos requerimientos de los hermanos con esta carta y con toda esta explicación, hermanos, que también hace a este capítulo de Corintios. Y cuando lo hace, entonces, en primer lugar, manifiesta acerca de la resurrección de Cristo. Y él le explica que podemos mirar los versículos anteriores, que si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, toda la predicación, todo lo que predicaban no es verdad, no es cierto, es falso. Y si fuera así, no hay esperanza. Y entonces coloca con mucha fuerza, contrarresta todas aquellas voces que se levantaban queriendo poner en duda acerca de la resurrección de los muertos. Y en primer lugar, dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esto, hermanos, aquí ya muestra acerca de que es el primero. Cristo es primicia de los que han muerto, porque es el primero que pudo tener un cuerpo de resurrección. Es el primero que en ese cuerpo de resurrección se apareció entre los discípulos, como hemos escuchado. Estaban allí, por miedo estaban encerrados y Cristo se presenta en medio de ellos. Es ese Cristo que pudo traspasar las paredes, pudo traspasar todo lo físico. Es el mismo Cristo resucitado el que se presentaría con otra imagen cuando iban los discípulos camino a Emaús y comenzó a caminar al lado de ellos. Es ese mismo Cristo que los discípulos encontraron en la orilla cuando estaban pescando. Y entonces después Pedro, cuando lo reconoció, dice que se arrojó al agua para ir a su encuentro. Ese Cristo, la primicia de lo que tenemos nosotros como la gran esperanza. Y la gracia de saber que hay un antecedente de lo que nos espera. Y que entonces que Dios haya permitido, por gracia, que esté esa vivencia, ese reconocimiento al Señor. Eso también, hermanos, tiene que quedar en nosotros un peso muy especial. Es un regalo del cielo. No solamente por lo que significaba la demostración de que Cristo había vencido el pecado, había vencido la muerte, sino que está la demostración de lo que tenemos por delante. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y nos dio un cuerpo que no debía morir antes de caer en el pecado. Y es también lo que Dios hará con nosotros. Nos dará un cuerpo de transfiguración, como el que tuvo Jesús. Y entonces seremos cuerpo, alma y espíritu en la nueva creación. Y entonces no se trata de poder mirar, porque Dios nos pide fe, pero cuánto amor nos tiene, porque nos va mostrando para que tengamos hechos así contundentes de todo lo que es su poder, de lo que son sus caminos y de lo que Él siempre previamente nos va diciendo. Y entonces saber que Él ha sido el primer caso, el primer antecedente de tener ese cuerpo de transfiguración, hermanos, también tiene que llenarnos de una completa esperanza.
porque Él dijo que iba a ir a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Y en el segundo versículo dice, que hemos leído, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre ha resucitado de los muertos. Y aquí, hermanos, podríamos decir, en aquel momento con seguridad había como una duda. Cristo, esta carta del apóstol Pablo la escribió por el año 54, 55. Habían pasado algún tiempo desde su muerte y su resurrección. Y les costaba ya creer que, bueno, que siendo la pecaminosidad del ser humano, mirando las leyes y los preceptos, que entonces ahora simplemente por Cristo, que había estado en la tierra, que lo habían conocido como el hijo de José, el carpintero, y de María, ese Cristo que había nacido en Belén, que vivió en Nazaret, entonces que por él pudiera estar la salvación y que hubiera resucitado. Entonces, hermanos, cuando podemos aprender de este hecho, y si miramos más adelante en esta carta, en este capítulo 15 a los Corintios, dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y que entonces la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así es lo que nos permite vivir este antecedente de Cristo. Así como por Adán y Eva, entonces entró el pecado en la humanidad, ahora Cristo es el que nos permite poder redimirnos de ese pecado. Y Él transitó su día sobre la tierra sin pecar y no tenía por qué morir y murió por nosotros. Y entonces ahora podemos saber que a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de que cuando Él vuelva se va a encontrar a sí mismo nosotros, pero no en la perfección que Él tenía, sino con nuestras debilidades, pero que si nosotros ofrendamos nuestra forma de ser, si nos entregamos a Él, lo que falta el Señor lo va a dar, y que seremos arrebatados, y que Cristo vendrá a buscarnos con aquellos que nos antecedieron, con aquellos que entonces están en aquellos ámbitos, porque también aquí en este capítulo explica, dice primero los muertos en Cristo, después nosotros, las primicias, y después lo que podremos ser una sola cosa en Cristo. Entonces, hermanos, nos invita a mirar sobre el significado que tiene para nosotros esa resurrección del Señor. Y aquí en el versículo 21 y 22 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que podemos alcanzar la salvación. Es solo si no solamente se trata de creer en Él, sino de tener una fe viva, una fe creyendo en su Evangelio y siguiendo las indicaciones que el Evangelio nos deja. Se trata de asumir muchas veces, hermanos, situaciones que no son para nada cómodas, porque Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, es la primera condición que nos pidió. Tome su cruz y sígame. Entonces nos invita, hermanos, para que nosotros podamos hacer ese camino sabiendo que lo que tenemos por delante no es que podemos decir, una resurrección como muertos. No se trata de que, entonces, bueno, como Cristo resucitó personas, hoy están muertas. Sino que era, bueno, volver a la vida de los muertos. Lo nuestro es la transfiguración, lo que está por delante es la resurrección, con ese nuevo cuerpo. Y más allá, hermanos, como decíamos acerca de Cristo en esa aparición que tuvo para con los discípulos, más allá de las figuras, de lo que uno pueda ver, el Señor con esto nos enseñaba que es una cuestión de alma, es una cuestión de sentimientos, es una cuestión que pasa por
por nuestro espíritu humano y por nuestra alma, para que podamos dejar de lado muchas veces el razonamiento, aún las experiencias, el razonamiento lógico, como nos enseñó el apóstol Mayor Lever, hasta donde es posible, después la fe. Y esto excede a todo razonamiento lógico. Y entonces, hermanos, saber y poder recordar también lo que Dios, si quisiéramos tener algo de razonamiento lógico, lo que Dios permitió, dice en los Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento al Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estas pruebas escritas, porque está el razonamiento lógico, en base a esto, hermanos, también lo que el Señor nos va enseñando a través del Espíritu Santo por la fe. En el versículo 6 de este capítulo 15, en el versículo 5, podríamos decir, dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces esto nos da ánimo, están los testimonios y está toda la vivencia que el Espíritu Santo nos permite vivir acerca de lo que tenemos por delante. Y cuando empezamos a mirarlo desde ese punto de vista, entonces empezamos a ver las maravillas que Dios ha hecho. Porque qué diferente sería, hermanos, si no tuviéramos esta fe, si no tuviéramos este reconocimiento. ¿Qué sería de los difuntos? Aquellos que partieron en situaciones desesperantes, en situaciones críticas, de mucho dolor. Ya estaría, no habría más esperanza. Sin embargo, por lo que el Señor nos muestra acerca de la resurrección, acerca de la transfiguración, de un nuevo cuerpo, de poder vivir con Cristo para siempre, es algo que trasciende absolutamente todo, nuestra existencia terrena y también en el más allá. El saber de que en su plan de salvación Dios ha establecido los tiempos y las posibilidades para que todas las almas tengan la oportunidad de vivir lo que vivimos nosotros. De saber que Dios es justo, Dios es perfecto y que no nos corresponde a nosotros hacer las diferencias, sino que se trata de tener el ánimo de vivir confiados en nuestra propia resurrección, de vivir cada uno de los días sabiendo que si quizás Cristo no viene antes, quizás este cuerpo deba dejar la tierra, pero vamos a recibir otro cuerpo. De poder contagiar esto a todas las almas que nos rodean, porque es nuestra esperanza y porque tenemos un antecedente, Cristo. Él ya lo vivió. Y Dios no nos pide que tengamos la perfección que ha tenido Cristo, sino simplemente, hermanos, que nos esforcemos por seguir su ejemplo, que estemos decididos a procurar la vida y la gloria eterna, sabiendo que nadie lo va a ganar por méritos, que es una oportunidad que nos da la gracia, el amor de Dios, el amor que no merecemos, que no hay obra alguna que podamos hacer que entonces nos permita arrogarnos el derecho a estar con Dios. Simplemente, hermanos, es sabernos pecadores y es mantener viva esa fe de que saber que lo que Dios nos pide es porque lo podemos lograr. Y cuando Dios nos habla de perdón, nos habla de reconciliación, nos habla de hacer nuevas todas las cosas, saber que realmente podemos amar a nuestros enemigos, como nos pidió Jesús. Cuando nos habla de reconciliación, saber que podemos perdonar las veces que sean necesarias a aquellos que nos rodean. Cuando nos habla de ser unánimes, saber que no nos pide que seamos iguales, pero que nos amemos los unos a los otros. Y esto, hermanos, es lo que el Señor nos fue mostrando, porque un día queremos estar en ese lugar donde alabaremos a Dios para siempre, para toda eternidad. Dice que cantaremos himnos de alabanza y a Dios nuestro Padre. Y que no vamos a tener ni recuerdo de las cosas pasadas, porque ya será tan grande
esa vivencia, esa gloria que tenemos por delante. La pregunta es, ¿queremos vivir en función de esto? ¿Qué significa esta Pascua para nosotros? ¿Podremos asumir el desafío de tomar con total determinación la decisión de hacer lo que sea necesario para que cuando Cristo venga a poder recibir ese cuerpo de transfiguración, porque por gracia somos los hijos de Dios de este tiempo, portamos el don del Espíritu Santo y estamos llamados a ser primicias con Cristo, nada más y nada menos, las primeras almas que sean una sola cosa en Él. Y esto, hermano, no puede ocupar un lugar secundario en nuestras vidas. Y esto no puede ser algo que, bueno, que si estamos de ánimo, si se dan las situaciones, entonces, bueno, me ocupo, y si no, que pase a otro lugar. Esto tiene que ser primordial, hermanos, porque por ese pecado original tenemos esa pecaminosidad. Por ese pecado que entró por un hombre, tenemos la concupiscencia, que es esa debilidad, esa tendencia hacia el pecado. Entonces se trata de estar atentos a lo que pasa por nuestros corazones, nuestras almas y nuestras mentes. Y poder saber que cada pensamiento, hermanos, tiene el origen en un espíritu. Y que cuando muchas veces arraigamos un pensamiento o un concepto, o de repente asumimos una postura, detrás hay un espíritu, y que podamos discernir cuál es, porque Dios también nos ha dado esa potestad. Hermanos, esos encuentros con Cristo durante esos 40 días que relatan en los Hechos, las vivencias que tuvieron, lo que pudieron experimentar, su vida es la muerte en victoria. Y estamos llamados, hermanos, a ser protagonistas de esta realidad. Por eso que podamos asumir que Cristo sigue yendo delante nuestro, que Cristo pasó de la muerte a esa resurrección, a esa transfiguración, y que entonces, simplemente siguiendo sus pasos, que Cristo, sabiendo que Cristo está presente entre nosotros, que Cristo vive y quiere que nosotros vivamos con Él. Entonces, de esa forma, hermanos, poder sacar cualquier pensamiento y cualquier conjetura de que nos lleve a considerar de que no hay vida después de la muerte, de que no hay resurrección de los muertos. Como en aquella comunidad que se había formado, que había reconocido a Cristo y que tenía vida, entonces habían dejado entrar ese espíritu y entonces fueron mudando los pensamientos, fueron mudando esas posturas. Saber que Él es la primicia de todos nosotros, saber que, hermanos, que tenemos por delante ese futuro, se trata simplemente de decirle a Dios, heme aquí. Y esto se lo tenemos que decir cada día. Que, hermanos, podamos poner todo el corazón en esto y que podamos gozarnos de que un día será nuestra Pascua, será el día de nuestra transfiguración. Y dice que nos podemos encontrar con aquellos que nos antecedieron. Esto es como un regalo extra. Lo importante es el gozo que tendremos de poder hacer una sola cosa en Cristo. Que podamos luchar, que podamos trabajar por esto, que podamos festejar que Dios no es un Dios de muerte, sino que es un Dios de paz, de vida eterna. Es un Dios de amor. Y entonces, hermanos, si vivimos en amor, Dios vive en nosotros y Dios es amor. Que lo podamos experimentar y que podamos, hermanos, dejar que de alguna forma ya nos vayamos transformando. De aquellos seres destinados a una muerte eterna, seres celestiales, que comparten con su prójimo lo que viven, la esperanza de su propia resurrección, que comparten con los que les rodean la fe y, como dicen en Hebreos, es la esencia de las cosas que no se ven, la certeza de las cosas que se esperan, que así podamos vivir cada uno de nuestros días. Amén. Nos acompaña el amado anciano Dalí Garín. Quisiéramos compartir lo que el amado Dios nos regala a través de sus dones.
Mis amados en el Señor, por un momento, en el activar del querido apóstol, me llevaba a mi niñez, cuando los maestros, los hermanos, nuestros padres, nos enseñaron a amar a Jesús y a que tuviéramos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro hermano mayor, como aquel que nos amaba y que nos ama hoy también. Y claro, cuando llegaba el Viernes Santo, como que en nuestra niñez, nuestra concepción de pensamiento, estaba la tristeza por lo que estaban haciendo a nuestro hermano. Pero qué lindo era poder llegar al domingo y que otra vez nos decían, el Señor resucitó. Y el viernes pasado, hermanos, recibíamos esa palabra del sufrimiento de Jesús en la cruz, pero en ese ejemplo, en lo que vivió ese centurión romano, en lo que pudieron ver cuál era la actitud de Jesús, cómo oraba a su Padre, cómo se vinculaba con Él, cómo entregaba su espíritu. Y lo que todos pensaron que fue esa gran derrota, aquellos que lo habían llevado a la cruz, sin embargo, fue el hecho trascendente de nuestra fe. También en la niñez había un himno que se cantaba en la comunidad, no sé si en todos los países se cantan, ese himno que era Sol de Pascua, y decía el Señor resucitó, y con mucha énfasis allí los tenores y los bajos lo decían, y decían ir a anunciarlo por todo el mundo. Y hermanos, eso es nuestra vida hoy. El Señor resucitó. Tenemos vida divina, vida futura, porque el Señor resucitó. Como nos fue explicado por nuestro apóstol en esta mañana, fue la primicia, fue el primer hombre, primer ser humano que ascendió al cielo. Y entonces Él ha generado esas condiciones para que ahora también todos los seres humanos semejantes a Cristo, en su venida también podamos ser transfigurados, tener ese cuerpo de resurrección y poder ascender al cielo con Dios. Y esto es maravilloso. En aquel tiempo el apóstol hablaba y decía, como nos leyó el apóstol hoy en esta mañana, más de 500 hermanos habían visto a Jesús resucitado. Qué hermoso testimonio para aquella época. Y esta carta es historia. Ellos lo vivieron. Podían haber ido a hablar con estos distintos cristianos que habían vivido estos acontecimientos. Hoy nosotros lo creemos por fe y creemos que así ha sido. Pero también uno se pregunta, ¿y tú tienes dudas de que el Señor vive? ¿O no experimentas o no experimento yo la cercanía del Señor? ¿O no siento que el Señor también me abraza así cuando lo necesito? Cuando ruego al Señor que me ayude, que me acompañe, que es ese buen pastor. Entonces, mis hermanos, mis amados, queremos seguir experimentando esa cercanía con nuestro Señor y dejarnos educar, enseñar, así como lo hizo el Señor Jesús en sus evangelios, así cuando contaba en esos 40 días cuántas cosas le habrá enseñado a sus discípulos. Así Dios, así Jesús, con el envío del Espíritu Santo que Él prometió, va preparando a su pueblo para que nosotros también tengamos las condiciones necesarias para experimentar y vivir esto que cuenta el apóstol Pablo en esta carta, donde habla y dice, y que aquí os digo un misterio, y que los muertos resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos transfigurados. Hermanos, el apóstol nos decía, nosotros somos las primicias, nosotros somos los que esperamos nuestro tiempo la venida del Señor. Nosotros vamos a experimentar esa transfiguración si el Señor viene en estos días. Queremos prepararnos.
El Señor Jesús dijo, y cuando viniere hallaré fe en la tierra, que la pueda encontrar en mi corazón, en mi alma, que creo en Jesucristo, que creo que murió por nosotros, que creo que resucitó, que lo amo y que lo sigo y que lo espero. Hoy, hermanos, es un día festivo para la Iglesia, es una de las fiestas eclesiásticas más importantes. Pero el gran día será cuando venga el Señor a buscarnos. Y cuando ya no se diga el Señor resucitó, todos nosotros resucitamos. Los que están en el más allá, que serán resucitados, nosotros transfigurados y todos juntos ascender al cielo, a esa comunión eterna. Hermanos, que podamos vivir esta esperanza, que podamos vivir esta certeza. El Señor resucitó y nosotros también resucitaremos con Él. Amén. Hermano, ese encuentro que han tenido con Jesús, ya María cuando estaba allí en las puertas del sepulcro y pensó que era el hortelano. Y cuando le dijo María, y ahí se dio cuenta que era el Señor. ¿Sentimos a Cristo? ¿Necesitamos verlo? ¿O es esa certeza que llevamos en el alma y el corazón? Los discípulos que iban a Emaús, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Los discípulos cuando estaban pescando, y entonces Pedro se dijo, Señor, es el Señor. ¿Necesitamos ver a Cristo o lo podemos sentir en el alma? Podemos sentir su presencia. Ese es el cuerpo de transfiguración que tenemos por delante, hermanos, el que puede estar ante su presencia. Y va mucho más allá de lo que puedan ver nuestros ojos. Es importante que hoy podamos vivir la comunión perfecta con Cristo. Y en este servicio divino de palabra, nuestro Padre Celestial nos permite vivir comunión al orar juntos la oración que nos enseñó el Señor. Es esa oportunidad de colocarnos todos iguales. No nos enseñó Jesús a decirle, Padre mío que estás en el cielo, es Padre nuestro. Nos ha enseñado a decirle, venga tu reino, porque así como el Jesús decía cuando empezaba su actividad, bueno, que el reino de los cielos se había acercado a los hombres, también nos ha permitido ver el acercamiento del reino de los cielos a los hombres, no solamente porque Cristo estaba allí en la tierra y nos dejó su doctrina, sino que después, transfigurado, resucitado, se acercó el reino de los cielos a los hombres. Y hermanos, que podamos sentir sus manos extendidas por quien nos quiere llevar con Él. Porque a través del apostolado, a través de la manifestación del Espíritu Santo, a través de todos los hechos de gracia, nos está extendiendo la mano. Que podamos entregarle todo el alma. Como Él nos enseñó en ese Viernes Santo. En tus manos encomiendo mi espíritu, que le podamos decir al amado Dios, en tus manos encomiendo todo mi ser. Sé tú el alfarero, yo quiero ser el barro. Haz conmigo lo que quieras. Y entonces así también podemos tener esa esperanza, podemos tener esa vivencia, ese hecho que será, hermanos, vivir lo que vivió Cristo. Él es nuestra primicia. Gocémonos, alegrémonos, y que ahora entonces también podamos unirnos en esta oración que nos ha enseñado el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón el tiempo de este encuentro que nos has regalado.
Gracias, amado Dios, porque hemos podido apartar este tiempo para santificarlo y porque así como tú nos decías al principio de esta hora, de estos minutos, amado Dios, estemos donde estemos, sentimos que el lugar se transformó en lugar santo, Padre, donde tu manifestación nos elevó, donde, Padre, has colocado diferentes imágenes que quedan grabadas en el alma y en el corazón, y la certeza, Padre amado, que podremos ser arrebatados con Cristo y será ese el momento de nuestra transfiguración. Padre, Él lo hizo y quiere que nosotros lo hagamos con Él. Amado Dios, se trata, sabemos, de poner nuestra voluntad bajo la tuya. Por eso también, amado Padre, queremos rogar tu ayuda para hacer cada día un poquito más la imagen de Cristo y nuestra forma de hablar sea una carta legible de Él, para que podamos contagiar a muchos la certeza, no solamente la convicción, sino la certeza, la seguridad de que podremos vivir lo que experimentó Cristo. Amado Dios, ahora nuevamente al final queremos rogarte por cada uno de los hermanos, por las situaciones que cada uno vive y también, Padre amado, agradecerte y rogarte por las ofrendas, porque de una u otra forma cada uno también, Padre, puede buscar la forma de ofrendar a ti. Padre, fuera a través de los medios monetarios o como fuera, pero también, Padre, esa ofrenda tan especial cuando en la oración apartamos tiempo y el corazón para poder interceder, la ofrenda de la intercesión por todas las almas, por las de la tierra y las de más allá, por las que están cerca y las que están lejos, por todas las situaciones que se viven. Amado Dios, porque tú hoy también nos has mostrado que es tiempo de gracia y que también, Padre, quienes están en los ámbitos del más allá, entonces tienen esa oportunidad de vivir lo que tenemos nosotros. Amado Dios, también queremos rogarte por esas ofrendas del tiempo, de dedicación, de los dones de todos los hermanos, de todo lo que hacen a la tarea en tu obra. También, amado Dios, en esta instancia, los hermanos que se ocupan de los medios técnicos para que entonces este servicio divino pueda llegar a todas las almas, los hermanos que por gracia, Padre, han venido y entonces hemos podido compartir esos himnos, la hermanita que ha podido regalarnos la lectura y todo lo que, Padre, ni siquiera imaginamos que hay detrás de cada servicio divino. Que en cada ofrenda, Padre amado, pueda posar tu bendición sobre la ofrenda y sobre los dones, sobre los corazones. Amado Dios, te rogamos, acorta el tiempo, envía a Cristo, queremos vivir nuestra propia Pascua. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Bien, amados hermanos, simplemente poder transmitir que así como nos decía el Espíritu en los últimos momentos, más allá de lo que se pueda ver, que por sobre todas las cosas podamos sentir el amor del apóstol de distrito, de los apóstoles, de los obispos, de cada siervo, de cada alma, que no hay distancias, que no hay fronteras, sino simplemente el amor no conoce de fronteras. Y que entonces, hermanos, sepamos que como esa comunidad nupcial nos vamos preparando para el día en que nos volveremos a encontrar, nos podremos ver, quizás podemos ir por primera vez, pero siendo una sola cosa en Cristo. De todo corazón los deseos, hermanos, de abundante bendición y que, como nos pasa cuando termina el servicio divino, que ahora también podamos sentir nuestra alma queda en un estado de bienaventuranza, que es el estado de dicha suprema. Entonces, porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Que tengan una muy, pero muy bendecida Pascua. El Señor les guarde y les bendiga. Y bueno, y hasta la próxima oración, porque la oración funciona. Hasta siempre.